Con estar cerca no alcanza. Traidores famosos en la Biblia. Uno que es muy famoso, hoy vamos a hablar de dos, y vamos a hacer una comparación. Uno muy famoso, yo quería hacer el cartelito que aparece cuando estamos cuando la gente entra en la comisaría. Uno famoso es Judas. Nombre completo, Judas Iscariote, su apellido significa hombre de Keriot. Datos biográficos de los que yo encontré, seguro de ver, los que estuve investigando, era de la tribu de Judá y el único apóstol que no era Galileo. El rol era uno de los 12 apóstoles de Jesús y era el tesorero. Tenía esa función entre los 12. Conocido comúnmente como el traidor. ¿Y de qué se lo acusa? De haber entregado a Jesús, de corrupción y de robo. Porque fue sobornado y robaba, estaba acusado también de robar el dinero que se recaudaba. Yo acá les puse todas las reseñas de los versículos, sobre qué están basadas los contenidos de esta prédica. Después otro, a Pedro. Sí, a Pedro, y sí, Pedro también. Nombre completo, Simón Barjona. Al conocerlo Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas en arameo o Pedro en griego, que significa roca. Duro, pero firme. Datos biográficos, era originario de Betsaida, vivía en Capernaum, o sea que eran 2 ciudades de la costa del mar de Galilea, estaba casado, vivía con su suegra. Él, Jacobo y Juan eran socios de un negocio productivo de pesca, eran pescadores. Conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Tenía un carácter impulsivo. Rol era uno también de los 12 apóstoles, pero Pedro era parte del círculo íntimo de Jesús, junto a Jacobo y Juan. Solo esos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, cuando Jesús se transfiguró en el monte, y Pedro y Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Imagínense en ese momento tan trascendental, él estuvo ahí preparando. Vieron que en la iglesia hay distintos roles, ellos 2 estaban de ese círculo, estaban muy cerquita. Conocido comúnmente como pescador de hombres, y de la acusación, haber negado a Jesús. O sea, de los 12, ya 2, flojardis. Vamos a ver a las fortalezas de cada uno, porque cada uno tenía sus fortalezas y sus debilidades. Era discípulo. Jesús lo eligió cuidadosamente, no es que seleccionó a cualquiera. Jesús los eligió. Eligió Judas, pensemos en eso también. Jesús lo eligió. Estuvo con él durante su ministerio, compartió una vida con el Señor, estuvo en el Sermón del Monte, en la alimentación de los 5.000, vio los milagros, la dedicación, todo lo que hacía Jesús. Tiene encomendadas misiones. Dice, los seguidores salieron para otros lugares y les decían a la gente que cambiara su manera de pensar y de vivir. En otras versiones dice que se arrepintieran. Expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Jesús les indicó que fueran de a 2 en 2. En ningún momento dice que él eso no lo hizo, que se negó, que lo hizo mal. Él también estuvo encomendado y sanó y expulsó demonios. Grosso. Y tenían confianza en él, porque le dieron él se encargaba de las finanzas, o sea, ninguno pensaba, no, a Judas no le vamos a dar esto. Y también en esta última cena, cuando Jesús dice, el que mete la mano conmigo en el plato, me va a entregar, todos se decían, soy yo, soy yo, soy yo, y ninguno de los discípulos desconfió de él, dijo, seguro que es Judas. No, ninguno. O sea, tenían confianza en él, era una persona confiable. Vamos a las fortalezas de Pedro. Era curioso. Él hacía preguntas, él siempre quería saber más,
Él decía y preguntaba cuál era la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo para seguir a Jesús. Él preguntaba acerca de la higuera, por qué se había secado. Él siempre quería saber más, quería entender. No entendía y preguntaba. Tenía iniciativa, era el primero en contestar cualquier pregunta. Capaz la contestaba mal, pero iba, hacía. Y tenía un compromiso y participación, porque él siempre estaba en la acción, aunque se equivocara, pero él siempre tenía este espíritu de tener iniciativa y de participar. Él fue, de hecho, el único que salió de la barca. Fue el único. Se cayó después, pero él tomó esa iniciativa, creyó y se mandó. Y vamos a las debilidades. Vamos a destacar una de Judas, la codicia. Luchó y perdió. Y acá hay un pasaje que dice cuando María Magdalena unge a Jesús antes de que fuera entregado y crucificado, y él dijo, ¿por qué no se vendió este perfume que vale tanto como el salario de un año? Y se les dio el dinero a los pobres. Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Él tenía a su cargo la bolsa del dinero y se robaba lo que había adentro. Esto está en Juan 12, del 4 al 6. Tenía mucha tendencia a codiciar, a robar también, ¿no? Cosas que no le pertenecían. Esta lucha contra el dinero. Y Pedro tenía sus debilidades también. Tenía un temperamento impetuoso, era imprudente, era inestable. Acá está la imagen cuando Jesús lo rescata, o sea, cuando dejó la barca para caminar, rápidamente quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Recuerden esto, quitó sus ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Recuérdenlo. Tenía un temperamento colérico, enseguida se enojaba y le cortó la oreja al soldado. Él era muy impulsivo. Y aparte era un poco orgulloso también, porque él dijo que nunca abandonaría al Señor, que nunca lo haría. Y más tarde lo negó 3 veces. O sea, a veces nosotros creemos que vamos a actuar o que somos de determinada manera, pero el Señor conoce nuestro corazón, qué es lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Esas eran sus debilidades. Y acá algo importante, el proceso de la caída de cada uno, que nunca es de un día para el otro, que nunca es algo repentino, que siempre hay que estar alertas, tener un espíritu enseñable, escuchar, ser manso, humilde cuando nos disciplinan, porque eso nos evita un mal mayor. Aunque en el principio seguramente nuestra alma, nuestro orgullo, nuestro ego nos incomoda, nos molesta, ¿cómo me va a decir esto? ¿Yo qué hago? Pero es siempre para bien. La disciplina del Señor siempre es para salvación. Y a ambos Jesús le dio oportunidades y se los venía anticipando. Entonces vemos que en Judas dice, estaban en el ceder y el maligno ya había puesto el deseo de traicionarlo en el corazón. Yo busqué varias versiones, esta es una versión de la Biblia Kadosh, y dice, cuidado cuando se nos endurece el corazón, porque dice que ya había puesto el maligno el deseo en nuestro corazón. A veces no es que ya vamos a hacer esa acción, pero ya la estamos pensando, la estamos viendo la posibilidad, a veces la podemos hasta enmascarar, a veces la envidia, la codicia, los celos, un montón de situaciones. Capaz no es algo tan concreto como entregar o matar a alguien, pero todas son pecados, todas son situaciones que endurecen nuestro corazón. Y saben que un corazón endurecido se contrapone a un corazón tierno. En el Salmo dice que le pide el salmista que ensanche el corazón. Para que el corazón se pueda ensanchar, pueda crecer, tiene que ser tierno, no puede estar rígido, no puede estar duro. Entonces, cuando nosotros ya vemos estas alertas, qué es lo que nos está pasando, tenemos que ir
y entregarnos, entregar esta situación que nos está pasando, porque Él no nos va a mirar con ojos de juzgar, sino al contrario, es nuestra lucha. Difícil es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas con tu gran poder, cantábamos. Es esto, es ir y entregar, pero hay que hacerse cargo, hay que reconocerlo, ¿no? Y a veces nos da vergüenza. Después en otro pasaje dice que al anochecer Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo, les digo a la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Muchas veces buscamos como respuestas, ¿no? Que ya las sabemos, ya sabemos cuál es la respuesta del Señor, pero hacemos como sí. Y a veces estuvieron en alguna situación donde ya sabían cómo era la situación. Acá Jesús sabía que lo iba a traicionar, no obstante, le seguía dando oportunidades. Y cuando dice, cuando uno no comparte la mesa con cualquiera, comparte con un amigo, con alguien allegado, con alguien que tienen una intimidad. Y cuando dice, tú lo has dicho, Jesús no dijo esto para condenarlo, sino para llamarlo al arrepentimiento. Vos lo dijiste, vos ya lo sabés. Esta mirada de amor siempre y de dar nuevas oportunidades. Aunque sabía que lo iba a hacer, igual le dio esa oportunidad. Y en Pedro, mucha confianza en sí mismo. Y no hizo caso de las advertencias de Jesús. Esa misma noche Jesús le dijo, Simón, Simón, aparte lo llamó Simón, no lo llamó Pedro, no lo llamó Cefas, le dijo Simón, que es inestable, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Y acá es hermoso lo que dice, porque dice que sabe que va a fallar, de modo que cuando te arrepientas, sabe lo que va a hacer, pero dice que vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos, le encomienda otra misión, o sea, que fortalezca a los demás. Y dice, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y qué difícil debe haber sido, porque él le dijo, yo te voy a, todo mi amor, te sigo hasta el final, y Jesús le dijo, me vas a negar. Qué difícil cuando nos confrontan con una verdad, cuando nos dicen algo que nos sentimos decepcionados por nosotros mismos. Y así todo, Jesús lo ama, y nos ama a nosotros también. Y vamos al quiebre. Yo le puse quiebre la caída, cuando ya fuimos al fondo. Dice que Judas no solo lo traicionó a su maestro, sino que lo hizo besándolo. Judas, y Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pues no lo hizo de cualquier manera, con un beso. Lo marcó con un beso para que... Entonces, ¿cómo puede Judas usar una señal de amor para cometer un delito de alta traición? Qué duro eso, ¿no? Cuando le entregamos lo más profundo a alguien, tenemos esa intimidad y nos traicionan con algo tan sensible. El beso como una señal bíblica de amor y de respeto. Lo vemos en Génesis 51, que dice que José besa a su padre Jacob después de no haberlo visto durante 20 años.
Para coronar al rey de Israel, el profeta Samuel besa a Saúl, después de ungirlo con aceite. Y después busqué en la Biblia hebrea y dice que la raíz de la palabra beso es nesrek, que significa beso, que también significa un arma, lo que señala el poder oculto que tienen los besos para hacer el mal. O sea, a veces vemos las situaciones muy superficialmente y tiene, la palabra tiene tanta sabiduría, tanta profundidad, que es deleitarse en la palabra. Y Pedro dice, temiendo ser asociado con Jesús, Pedro niega su relación con Jesús 3 veces. Sintió miedo, que hoy Meu lo decía, nos repite casi una vez por día, que no temamos, pero él tuvo miedo, y nosotros también tenemos miedo en un montón de situaciones. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente eres tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Vieron cuando un pecado nos lleva a otro? Como que la queremos arreglar y la empeoramos más, porque dice que juraba, maldecía, todo, quería salir de la situación y cada vez peor. Y dice cuando se acordó, cuando cantó el gallo, dice que lloró amargamente. ¿Qué hizo cada uno? Ambos sintieron vergüenza, los dos se arrepintieron. Dice que Judas, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de lo que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió los 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué nos importa? Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¿Qué vemos acá? Que Judas sentía pena, pero que no fue una pena que lo guió al arrepentimiento. Lo vendió por un bajo precio, las 30 monedas de plata no era gran cosa. Y a veces nosotros juzgamos, mirá, hizo tal cosa, este Judas, bla, bla, bla. No vayamos tan rápido a juzgarlo, porque muchas veces nosotros también nos vendemos. Nos vendemos por aceptación, por pertenecer, porque tenemos miedo, porque no queremos que nos discriminen, porque hablamos distinto, vivimos distinto, quedamos afuera, entre comillas, de un montón de cosas, pero siempre es para nuestro bien, siempre es para bendición. Y Judas, yo leía esto y digo, qué increíble, porque él en vez de ir a Cristo, fue al Sanedrín a buscar el perdón, como que ellos si ellos eran los que le fueron instigando para que haga esto, si ellos fueron los que le hicieron corrupción con él, para que le pagaron para que hiciera esto, ¿cómo podemos ir y buscar el perdón adelante de personas que son malvadas? ¿Cómo no confió en Jesús, en su amor, en su gran amor? Y aparte, Judas se quedó solo. Y miren lo que hizo Pedro. Su amargo llanto lo guiará al arrepentimiento y a la restauración. Es difícil imaginar toda la avalancha de sentimientos que pasó Pedro en esa mañana y en el transcurso de ese mismo día. Qué culpable se debe haber sentido luego de que murió Jesús, luego de tantas horas, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta humillación, tantas burlas. Terrible lo que pasó Jesús.
Y esta idea de haber causado un dolor más, porque negarlo en ese momento tan crucial, y el relato muestra que pronto volvió a reunirse con los demás discípulos. De seguro los demás también se reprochaban, porque todos se fueron escapando para no estar presos. Pero al estar juntos y al reconocer lo que pasó, se consolaron unos a otros, se acompañaron. Pedro no se apartó, sino que fue con sus hermanos. Entonces, esta es la fe. Decidió hacerse cargo, estar con sus hermanos a pesar de sentirse desanimado. Cuando la tristeza y la culpa se apoderen de nosotros, es muy posible que nuestra tendencia sea aislarnos, pero es muy peligroso si lo hacemos, porque necesitamos fortalecernos espiritualmente, tenemos que estar cerca de la congregación, siempre tenemos que estar cerca, aún más cuando pecamos, aún más cuando caímos, aún más cuando sentimos que nadie nos puede perdonar, que cómo hicimos esto, cómo pudimos volver a recaer, si esta situación ya la teníamos clara, más aún nos tenemos que congregar. A veces decimos, cuando esté mejor voy a ir a la iglesia. No, la iglesia, vamos los pecadores, en la iglesia vamos los que necesitamos, lo que reconocemos, lo que nos hacemos cargo, que necesitamos del poder de Dios, que necesitamos de su sanación, que necesitamos de su restauración. Este amor inconmensurable, le puse el título, porque dice, me encanta, porque la Biblia no esconde los fracasos de las personas, no los idealiza, no pone lo mejor, nos muestra tal cual son, como somos nosotros. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de idealizar a la gente. No, nos muestra cómo son, nosotros nos podemos identificar con estas personas. Pedro tuvo miedo y negó a Jesús, pero pudo confiar en el Maestro y volvió a él arrepentido y con mayor fuerza de amor y entrega. La desconfianza en el perdón hundió a Judas. No vio o no quiso ver la mirada compasiva y comprensiva de Jesús. Seamos Pedro en nuestra flaqueza. Confiemos en el Señor que perdona siempre. Con Cristo podemos caernos, pero siempre nos levantamos con Él. Y me encanta esta imagen, que es cuando Pedro lo niega y Jesús lo mira en ese momento, pero no lo mira juzgándolo, sino con ternura. Y siempre Él nos mira con ternura. Aunque hagamos lo terrible, Él nos mira con ternura, Él nos da una nueva oportunidad. Y acá lo que le pasó a Pedro, que luego de perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol, comenzó un gran ministerio. O sea, Pedro se cayó, se hundió, pero con Jesús se levantó y después tuvo un gran ministerio. Él estuvo en Pentecostés, fue el orador principal a la multitud de Jerusalén. Y la iglesia comenzó con una gran afluencia de cerca de 3.000 nuevos creyentes. Más tarde sanó un cojo que pedía limosna, predicó audazmente ante el Sanedrín. Ni siquiera el arresto, los golpes y las amenazas pudieron amortiguar la determinación de Pedro de predicar a Cristo resucitado. Y yo les quería compartir esto. Seamos como Pedro, que Él nos transforme, nos da un nuevo nombre. No importa lo que hiciste antes, no importa si eras inestable, si tenías un mal carácter, si eras débil, si traicionaste, no importa, porque es su naturaleza en nosotros, es su esencia en nosotros, su espíritu se une con el nuestro y podemos ser líderes, guiar a miles, sanar, liberar, cosas inimaginables. La palabra dice que cosas aún más grandes que Cristo podemos hacer. Más grandes, imagínense, más grandes de lo que hizo Jesús. No nos limitemos, no nos juzguemos, no juzguemos a los demás. Tengamos esta mirada de Jesús, cuando lo niega Pedro, esa mirada tierna con los demás, con nuestros hermanos. Si un hermano nos cuenta algo, una lucha que está pasando, fortalezcámoslo. Démosle una palabra de aliento. Y también si tenemos que disciplinar, hagámoslo, pero siempre con amor, dando oportunidad, respetando los tiempos. Estemos cerca. Muchas gracias y si les parece,
tenemos una oración y después ponemos una canción que elegí para terminar.